¿Alguna vez has sentido que el miedo te detiene, como una cadena invisible que te impide avanzar hacia lo que Dios ha prometido para tu vida? Ese nudo en el estómago, esa voz en tu mente que te susurra que no eres suficiente, que no lo lograrás, que el futuro es incierto. Si alguna vez has sentido que el temor te roba la paz y te aleja de tus sueños, quédate conmigo, porque hoy Dios tiene una palabra poderosa para ti. ¿Y si te dijera que el miedo que sientes no es un obstáculo insuperable, sino una puerta que Dios está listo para abrir, llevándote a una victoria que transformará tu vida para siempre? ¿Y si te dijera que hay un secreto divino escondido en las páginas de la Biblia que muy pocos han descubierto, pero que puede liberarte de las cadenas del temor y colocarte en el camino de la libertad que Cristo ya conquistó para ti? Este no es un mensaje cualquiera, es una revelación que el Espíritu Santo quiere grabar en tu corazón hoy, si tan solo te atreves a escuchar hasta el final. El miedo es un ladrón sigiloso. Se cuela en nuestras vidas, a veces disfrazado de preocupación, duda o inseguridad, y nos hace olvidar quiénes somos en Cristo. Pero, ¿y si el miedo no es solo una emoción, sino una batalla espiritual que Dios te está llamando a vencer? En este video, vamos a descubrir un poder oculto, un misterio que ha sido revelado a los hijos de Dios, pero que muchos aún no han reclamado. Este poder no solo puede calmar tus temores, sino que puede transformar tu realidad, dándote la valentía para caminar en las promesas de Dios, sin importar cuán grandes sean las tormentas que enfrentas. En los próximos minutos te llevaré a través de 11 pasos bíblicos, 11 verdades inspiradas por el Espíritu Santo, que te mostrarán cómo dejar atrás el miedo y abrazar la victoria que Dios ha preparado para ti. Cada paso será una llave que abrirá una puerta en tu vida espiritual, y te prometo que, si te quedas hasta el final, descubrirás un tesoro que cambiará la forma en que enfrentas tus batallas. La penúltima enseñanza, en particular, podría ser la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando por mucho tiempo. Pero para llegar allí, necesitas comprometerte a no pausar, a no distraerte, porque Dios está hablando directamente a tu corazón en este momento. Piénsalo, ¿cuántas veces has dejado que el miedo te robe una oportunidad? ¿Cuántas veces has sentido que Dios te está llamando a algo más grande, pero el temor te ha mantenido en la sombra? Hoy, el Señor quiere liberarte. Este video no es solo un estudio bíblico, es una invitación a experimentar el poder transformador de Dios. Pero para recibir esta palabra, necesitas abrir tu corazón y dejar que el Espíritu Santo obre. ¿Estás listo para descubrir qué tiene Dios para ti? Antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo poderoso. En los comentarios, escribe la frase «Dios es mi fortaleza». Esto no es solo un comentario, es un acto de fe, una declaración que resonará en los cielos y afirmará tu compromiso con el Señor. Además, si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que esta palabra llegue a más personas que, como tú, están buscando una señal divina en medio de sus luchas. Felicidades por ser parte de esta misión. Cada me gusta y comentario es una semilla que siembras para que el mensaje de Dios se extienda. Suscribirte a este canal también es un paso de fe. Piensa en cuántas personas, tal vez en lugares remotos, sin una iglesia cerca, dependen de videos como este para alimentar su espíritu. Al suscribirte, te conviertes en un canal de bendición para ellos. Y antes de que comencemos, te invito a escribir en los comentarios «Paz en Cristo», como un recordatorio de que la paz de Dios está contigo en este momento. Este simple acto te conecta con una comunidad de creyentes que, como tú, buscan la victoria sobre el miedo. Hoy,
vamos a desentrañar el misterio del miedo y a descubrir cómo Dios te está llamando a caminar en su victoria. Prepárate, porque el Espíritu Santo está a punto de revelarte algo que transformará tu vida. Comenzamos con el estudio. 1. La promesa de Dios a Josué, querido hermano. Comenzamos este viaje para vencer el miedo con una verdad poderosa que resuena a través de los siglos, una palabra que Dios pronunció a un hombre que enfrentaba un desafío abrumador. Imagina por un momento a Josué, un líder elegido por Dios para guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés, el gran profeta, había muerto y ahora Josué debía llenar sus zapatos, enfrentándose a tierras desconocidas, enemigos formidables y la incertidumbre de lo que vendría. ¿Te suena familiar? Quizás tú también sientes que estás al borde de una nueva etapa en tu vida, pero el miedo te susurra que no estás preparado, que no eres suficiente. Hoy, en Josué 1:9, Dios nos da una clave para vencer ese temor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Reflexiona en esto. Josué no era un superhéroe. Era un hombre como tú y como yo, con dudas, con temores, con el peso de una responsabilidad que parecía aplastarlo. Pero Dios no le pidió que confiara en sus propias fuerzas. No le dijo, Josué, tú puedes porque eres fuerte. No. Le dijo, no temas, porque yo estaré contigo. Aquí está la primera verdad que debes grabar en tu corazón. El miedo se desvanece cuando cambias el enfoque de tus limitaciones a la presencia de Dios. El temor te paraliza porque te hace mirar tus debilidades, pero Dios te invita a mirar su fortaleza. ¿Qué gigantes enfrentas hoy? ¿Una enfermedad? ¿Una crisis financiera? ¿Un sueño que parece imposible? Dios te dice lo mismo que le dijo a Josué. No temas, porque yo estoy contigo. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que el miedo te detuvo? Tal vez fue una oportunidad que no tomaste, una palabra que no dijiste o un paso de fe que no diste. El miedo actúa como un muro, pero la promesa de Dios es un ariete que lo derriba. Josué tuvo que cruzar el Jordán, enfrentar ciudades fortificadas y liderar a un pueblo que a veces dudaba. Pero cada paso que dio fue sostenido por la certeza de que Dios no lo abandonaría. Y lo mismo aplica a ti. La Biblia no dice que Josué nunca sintió miedo. Dice que Dios le ordenó ser valiente a pesar del miedo. Valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de avanzar confiando en que Dios está a tu lado. Este pasaje nos enseña algo profundo. El miedo es una señal de que estás en el umbral de algo grande. ¿Por qué? Porque el enemigo usa el temor para detenerte justo cuando estás a punto de entrar en las promesas de Dios. Josué estaba al borde de la tierra prometida, y el miedo era la última barrera. En tu vida, el miedo puede ser la señal de que Dios te está llamando a algo más grande, un nuevo propósito, una sanidad, una restauración. Pero para reclamar esa victoria necesitas aferrarte a la promesa de Dios. Él no solo te dice, no temas, te da una razón, porque yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Esto no es una promesa vacía, es un compromiso divino que nunca falla. Ahora, conectemos esto con tu realidad. Quizás estás enfrentando una situación que te hace sentir pequeño, como Josué frente a las murallas de Jericó. Pero Dios no te está pidiendo que derribes esas murallas con tus propias manos. Te está pidiendo que confíes en Él, que des un paso de fe, que declares con tu boca que Él es más grande que tu miedo. ¿Cómo haces esto? Comienza con pequeñas decisiones, orar cuando sientas temor, declarar la palabra de Dios sobre tu vida, buscar su presencia en medio de la tormenta. Josué no conquistó Canaán en un día, lo hizo paso a paso, confiando en Dios en cada momento. Y tú también puedes hacerlo. Este primer paso bíblico nos prepara para lo que viene. La historia de Josué no termina con una simple promesa, lo lleva a una vida de victorias que glorificaron a Dios.
Pero todo comenzó con una decisión: confiar en la voz de Dios por encima de la voz del miedo. Hoy te invito a hacer lo mismo. Declara en tu corazón: Señor, tú eres mi fortaleza, y no dejaré que el miedo me detenga. En el próximo tema, exploraremos cómo esta confianza en Dios se convierte en una armadura que te protege contra las mentiras del enemigo. Pero por ahora, aférrate a esta verdad: Dios está contigo, y donde Él está, el miedo no tiene poder. 2. El Salmo de David y la confianza en el refugio divino, hermano. Acabamos de ver cómo Josué enfrentó el miedo aferrándose a la promesa de la presencia de Dios, una verdad que lo llevó a cruzar el Jordán y entrar en la tierra prometida. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no solo te susurra dudas, sino que te persigue como un enemigo implacable, amenazando con derribarte? Aquí es donde encontramos una nueva clave en la palabra de Dios, una que nos enseña no solo a resistir el temor, sino a encontrar un refugio seguro en medio de la tormenta. Hoy nos sumergimos en Salmos 27, 1-3, donde David declara con una convicción que resuena en el alma: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Imagina a David, un hombre que conoció el miedo de cerca. No era un rey intocable cuando escribió este salmo, era un hombre perseguido, con ejércitos enemigos a sus espaldas, traiciones a su alrededor y la sombra de la muerte acechándolo. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, David no se rindió al temor. ¿Por qué? Porque descubrió un secreto que tú y yo necesitamos hoy. Dios no solo está contigo, como le prometió a Josué. Él es tu refugio, tu luz en la noche más oscura. Este salmo no es solo poesía, es una declaración de guerra contra el miedo, una verdad que te invita a cambiar tu perspectiva y a encontrar paz en la presencia de Dios. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está persiguiendo hoy? Tal vez no son ejércitos físicos como los que enfrentó David, pero los enemigos modernos son igual de reales. El miedo a la soledad, a la enfermedad, al fracaso, a no ser suficiente. Estos temores son como sombras que se agrandan en la oscuridad de tu mente. Pero David nos enseña algo poderoso: Jehová es mi luz. ¿Qué significa esto? Que donde Dios está, las sombras desaparecen. El miedo prospera en la oscuridad, en la incertidumbre, pero cuando permites que la luz de Dios ilumine tu vida, esos temores pierden su poder. ¿Y cómo entra esa luz? A través de la oración, de la palabra, de la adoración. Cada vez que alabas a Dios en medio de tu temor, estás declarando como David que Él es tu salvación. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que el miedo te hizo sentir atrapado, como si no hubiera salida? Quizás estás en una situación donde las puertas parecen cerradas, donde las circunstancias gritan que no hay esperanza. Pero el Salmo 27 te recuerda que Dios no solo es tu protector, Él es tu fortaleza. David dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Esto no significa que David nunca sintió miedo. Significa que decidió confiar en Dios más que en sus emociones. Y tú puedes hacer lo mismo. El miedo te paraliza cuando lo miras como un gigante, pero cuando miras a Dios, el miedo se convierte en un enano. Este pasaje nos conecta directamente con la lección de Josué. Mientras Josué necesitó la presencia de Dios para dar pasos de fe, David nos muestra cómo esa misma presencia se convierte en un refugio cuando el enemigo ataca. En tu caminar espiritual habrá momentos en los que necesitarás avanzar como Josué y otros en los que necesitarás quedarte quieto y confiar como David. Ambos requieren fe, pero el Salmo 27 te da una herramienta práctica. Declara la verdad de Dios sobre tu vida. Cuando el miedo golpee, di en voz alta: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Estas no son palabras vacías, son un arma espiritual que desarma al enemigo.
Ahora, llevemos esto a tu realidad. Tal vez estás enfrentando una situación que te hace sentir vulnerable, un diagnóstico médico, una relación rota, una deuda que parece imposible de pagar. El miedo te dice, estás solo, no hay salida. Pero Dios te dice, soy tu refugio. ¿Cómo aplicas esto? Comienza creando un hábito de buscar a Dios como tu primer recurso, no como tu última opción. Dedica tiempo cada día a leer los salmos, a orar, a cantar alabanzas. Estas prácticas no son solo rituales, son formas de invitar la luz de Dios a tu vida. David no escribió este salmo en un palacio tranquilo, lo escribió en medio del peligro. Y tú también puedes encontrar la paz de Dios en medio de tu tormenta. Este segundo paso bíblico nos prepara para lo que viene. La confianza en Dios como nuestro refugio nos da la estabilidad para enfrentar las mentiras del enemigo, que exploraremos en el próximo tema. Pero por ahora quiero que hagas algo. En tu corazón o incluso en voz alta declara, Señor, tú eres mi luz y mi salvación. Hazlo con fe y verás cómo el miedo comienza a retroceder. En el siguiente bloque descubriremos cómo Dios nos equipa para desenmascarar las mentiras que el miedo usa para mantenernos cautivos. Pero hoy, aférrate a esta verdad. En Dios tienes un refugio que nunca falla. 3. La tentación en el desierto y el poder de la palabra, querido hermano. En el tema anterior vimos cómo David encontró refugio en la presencia de Dios, declarando que el Señor es nuestra luz y salvación, un escudo contra las sombras del miedo. Pero ¿qué pasa cuando el miedo no solo viene como una amenaza externa, sino como una voz interna que intenta engañarte, distorsionar la verdad y hacerte dudar de quién eres en Cristo? Aquí es donde el enemigo trabaja con sutileza, tejiendo mentiras que alimentan tus temores. Hoy, en nuestro tercer paso bíblico, viajamos al desierto con Jesús en Mateo 4, 1, 11, donde enfrentó las tentaciones del diablo. Este pasaje nos revela una verdad poderosa. El miedo pierde su fuerza cuando usas la palabra de Dios como tu espada para desenmascarar las mentiras del enemigo. Imagina la escena. Jesús, guiado por el Espíritu, está solo en el desierto, ayunando durante 40 días. Está físicamente débil, vulnerable, y es entonces cuando el diablo aparece, no con amenazas abiertas, sino con palabras astutas diseñadas para sembrar duda y temor. Si eres hijo de Dios, comienza el tentador, cuestionando la identidad de Jesús. ¿No es esto exactamente lo que el miedo hace contigo? Te susurra, si realmente fueras hijo de Dios, no estarías pasando por esto. Si Dios te amara, no estarías tan solo, tan enfermo, tan perdido. Pero Jesús no cae en la trampa. Cada vez que el diablo lo tienta, Jesús responde con la Escritura. Escrito está. Esta es la clave que necesitas hoy. La palabra de Dios es tu arma para vencer las mentiras que alimentan tu miedo. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cuáles son las mentiras que el enemigo ha intentado hacerte creer? Tal vez te ha dicho que nunca superarás esa adicción, que tu familia nunca será restaurada, que tus sueños son demasiado grandes para alguien como tú. Estas mentiras son como las tentaciones en el desierto. Buscan hacerte dudar de la verdad de Dios. Pero Jesús nos muestra el camino. Él no discute con el diablo, no se deja llevar por emociones, no confía en su propia fuerza, simplemente declara la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, no tentarás al Señor tu Dios. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cada respuesta es un golpe directo al corazón de la mentira y el diablo huye. Este pasaje conecta profundamente con la lección de David. Mientras David encontró refugio en la presencia de Dios, Jesús nos enseña cómo esa presencia se activa a través de la palabra. En el desierto, Jesús no solo estaba resistiendo al diablo, estaba demostrando que la verdad de Dios es más fuerte que cualquier mentira. Y tú, hermano,
tienes acceso a esa misma verdad. La Biblia no es solo un libro, es una armería espiritual llena de promesas que desarman el miedo. Cuando el enemigo te diga no puedes, tú puedes responder con Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te diga estás solo, declara Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. Piensa en un momento en que el miedo te paralizó porque creíste una mentira. Tal vez fue el temor de no ser suficiente para un nuevo trabajo, de no poder sanar una relación rota o de no merecer el amor de Dios. Esas mentiras son las armas del enemigo, pero la palabra de Dios es tu defensa. Jesús no necesitó un milagro espectacular para vencer al diablo, solo necesitó la verdad, y tú también puedes usarla. Pero aquí está el secreto. No basta con conocer la palabra, debes declararla, meditarla, hacerla parte de ti. En el desierto, Jesús no improvisó. Él ya tenía la Escritura en su corazón. ¿Y tú? ¿Estás llenando tu mente con la verdad de Dios o estás dejando espacio para las mentiras del enemigo? Llevemos esto a tu realidad. Quizás hoy estás enfrentando una situación que parece un desierto, árida, solitaria, agotadora. El miedo te dice que no hay salida, que Dios se ha olvidado de ti. Pero como Jesús, puedes responder con la palabra. Comienza memorizando un versículo que hagas tuyo. Por ejemplo, cuando el miedo ataque, declara Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Escribe este versículo, llévalo contigo, repítelo en voz alta. Cada vez que lo hagas, estás siguiendo el ejemplo de Jesús, usando la espada del Espíritu para cortar las cadenas del temor. Además, este pasaje nos enseña algo práctico. El diablo huye cuando resistes con la verdad. Mateo 4:11 dice que, después de las tentaciones, el diablo le dejó. Tu resistencia no es en vano. Cada vez que eliges la palabra sobre la mentira, el enemigo pierde terreno. Pero esto requiere disciplina. Dedica tiempo cada día a leer la Biblia, no como una tarea, sino como un encuentro con el Dios que te fortalece. Ora con las Escrituras, canta alabanzas basadas en ellas. Estas prácticas convierten la palabra en tu armadura, preparándote para cualquier desierto que enfrentes. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe una mentira que el enemigo ha intentado hacerte creer y una verdad de la palabra que la desmiente. Por ejemplo, el enemigo dice que estoy solo, pero Dios dice en Hebreos 13:5, no te dejaré ni te desampararé. Comparte esto como un acto de fe. Y si este mensaje está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Tu interacción ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan vencer el miedo. Gracias por ser parte de esta misión. Este tercer paso nos lleva más cerca de la victoria. La lección de Jesús en el desierto nos equipa para combatir las mentiras que el miedo usa para detenernos. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe de un hombre enfrentado a un gigante nos enseña a transformar el miedo en un testimonio de la grandeza de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La palabra de Dios es tu espada, y con ella ninguna mentira puede mantenerte cautivo. 4. David y Goliat, transformando el miedo en testimonio. Hermano, en nuestro último tema vimos cómo Jesús usó la palabra de Dios como una espada para cortar las mentiras del enemigo en el desierto, mostrándonos que la verdad divina desarma el miedo. Pero, ¿qué sucede cuando el miedo no solo es una voz interna, sino una amenaza tangible que se alza frente a ti como un gigante que parece imbatible? Aquí es donde encontramos una nueva verdad en la historia de David y Goliat. En 1 Samuel 17, 32, 50. Esta no es solo la historia de un joven pastor contra un guerrero gigante.
es una lección eterna sobre cómo transformar el miedo en un testimonio que glorifica a Dios. David, un muchacho sin armadura, enfrentó a Goliat con una fe que desafió toda lógica humana, declarando: Jehová, que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Imagina la escena. El ejército de Israel tiembla ante Goliat, un coloso de más de 9 pies, cuya sola presencia paraliza a los soldados más valientes. Durante 40 días, sus burlas y amenazas siembran terror en el corazón del pueblo de Dios. ¿No es esto un reflejo de los gigantes que enfrentas en tu vida? Tal vez tu Goliat es una deuda abrumadora, un diagnóstico que te quita el aliento, o una situación que parece imposible de superar. El miedo te dice: es demasiado grande, no tienes lo que se necesita. Pero David nos enseña una verdad poderosa. El tamaño de tu enemigo no importa cuando confías en el Dios que pelea por ti. Reflexiona por un momento. ¿Qué te está haciendo temblar hoy? ¿Qué gigante se alza en tu camino, burlándose de tus sueños, de tu fe, de tu esperanza? David no negó el peligro. Goliat era real, su lanza era mortal, su fuerza era abrumadora. Pero David no miró al gigante, miró al Dios que lo había sostenido en el pasado. Antes de enfrentarlo, recordó cómo Dios lo libró del león y del oso. Esto es clave. Tu fe crece cuando recuerdas las victorias que Dios ya te ha dado. Piensa en tu propia historia. ¿Cuándo te ha librado Dios? Tal vez fue una crisis que parecía imposible, una puerta que se abrió en el último momento, una paz que no explicabas. Esas memorias son piedras en tu honda, listas para derribar al gigante del miedo. Esta historia conecta directamente con la lección de Jesús en el desierto. Mientras Jesús usó la palabra para resistir las mentiras, David llevó esa verdad al campo de batalla, actuando con una fe audaz. No necesitaba la armadura de Saúl, porque su confianza estaba en Dios. En 1 Samuel 17:45, David le dice a Goliat: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esta declaración no es solo valentía, es una proclamación de que el poder de Dios es mayor que cualquier amenaza. Y tú, hermano, puedes hacer lo mismo. Cuando el miedo te enfrente, declara el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre. Ahora, llevemos esto a tu realidad. Quizás estás frente a un Goliat que te intimida, un problema que parece crecer cada día, una situación que te hace sentir pequeño. El miedo quiere que corras, como lo hicieron los soldados de Israel. Pero la historia de David te invita a tomar una decisión diferente, enfrentar tu gigante con fe. ¿Cómo haces esto? Primero, recuerda las victorias pasadas. Escribe una lista de las veces que Dios te ha librado. Estas son tus piedras de fe. Segundo, proclama la verdad. Cuando el miedo ataque, di en voz alta: mi Dios es más grande que este problema. Tercero, da un paso práctico. David no solo habló, corrió hacia Goliat. ¿Qué paso puedes dar hoy? Tal vez es buscar ayuda, orar con un hermano o tomar una decisión que has postergado por temor. Además, esta historia nos enseña que vencer el miedo no es solo para ti, es para el testimonio de Dios. Cuando David derribó a Goliat, todo Israel vio que Dios era real. Tu victoria sobre el miedo será un faro para otros. Imagina cómo tu fe inspirará a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad. Cada gigante que derribas con la ayuda de Dios es una historia que glorifica su nombre. Pero esto requiere acción. David no esperó a que Goliat desapareciera. Tomó su honda y actuó. Tú también debes moverte, confiando en que Dios está contigo. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe el nombre de un Goliat que estás enfrentando y una declaración de fe como: mi Dios es más grande que esta enfermedad. Esto es un acto de valentía,
una forma de plantar tu bandera en el campo de batalla. Si este mensaje está resonando en tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que esta palabra llegue a más personas que necesitan enfrentar sus gigantes. Gracias por ser parte de esta misión. Este cuarto paso nos lleva más cerca de la victoria. La fe de David nos muestra que el miedo no es el final de la historia, es el comienzo de un testimonio. En el próximo tema exploraremos cómo la paciencia de Job en medio de la pérdida nos enseña a esperar en Dios cuando el miedo nos tienta a rendirnos. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Con Dios, ningún gigante es demasiado grande y tu fe puede transformar el miedo en un testimonio que resuena para la eternidad. 5. La paciencia de Job y la esperanza en la tormenta. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la valentía de David frente a Goliat nos mostró cómo transformar el miedo en un testimonio glorioso, enfrentando gigantes con la certeza de que Dios pelea nuestras batallas. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no viene como un enemigo visible que puedes enfrentar con una onda, sino como una tormenta prolongada que desgasta tu alma, haciéndote cuestionar si Dios aún está ahí? Hoy, en nuestro quinto paso bíblico, nos sumergimos en la historia de Job, particularmente en Job 1:20-22 y Job 42:10-12, donde encontramos una verdad transformadora. Aún en las pérdidas más devastadoras, la paciencia y la esperanza en Dios convierten el miedo en una restauración que sobrepasa todo entendimiento. Job, un hombre que lo perdió todo, nos enseña que esperar en Dios en medio de la tormenta es la clave para vencer el temor al futuro. Imagina a Job en el momento más oscuro de su vida. En un solo día pierde sus riquezas, sus hijos y su salud. Todo lo que le daba seguridad y alegría se desvanece y el enemigo lo tienta a maldecir a Dios. El miedo a un futuro sin esperanza, a un Dios que parece distante, podría haberlo consumido. ¿No es esto lo que sientes a veces? Cuando la vida te golpea con una pérdida tras otra, un empleo, una relación, la salud, el miedo te susurra que no hay salida, que Dios te ha abandonado. Pero Job hace algo extraordinario en Job 1:20-21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasgó su cabeza, y postrándose en tierra, adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En su dolor, Job elige adorar, no maldecir. Esta es la primera lección. El miedo pierde su poder cuando, en lugar de rendirte, decides alabar a Dios en la tormenta. Reflexiona sobre tu vida. ¿Estás en una temporada de pérdida o incertidumbre? Tal vez el miedo te está diciendo que nunca recuperarás lo que perdiste, que tu historia termina en derrota. Pero la historia de Job no termina en el capítulo 1. A pesar de los capítulos de sufrimiento, dudas y preguntas, Job persevera en su fe. En Job 42:10 leemos: Y cambió Jehová la suerte de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esta restauración no llegó porque Job entendió el porqué de su dolor, sino porque confió en el quién, el Dios soberano que nunca lo abandonó. Tu paciencia en la tormenta, tu decisión de esperar en Dios, es una semilla que dará fruto en el tiempo perfecto. Esta lección se conecta con la valentía de David. Mientras David enfrentó un gigante externo con fe activa, Job enfrentó un gigante interno, el miedo a la desesperanza, con fe paciente. Ambos confiaron en Dios. Pero Job nos enseña que a veces la victoria no llega corriendo hacia el enemigo, sino esperando en el silencio, confiando en que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. En tu vida habrá gigantes que derribarás como David y tormentas que soportarás como Job. Pero en ambas, la clave es la misma: mantener tus ojos en Dios, no en el miedo. Piensa en un momento en que sentiste que todo se desmoronaba.
Quizás fue una crisis que te hizo preguntarte, ¿dónde está Dios? Job también hizo preguntas, pero nunca soltó su fe. En Job 19:25 declara, yo sé que mi Redentor vive. Esta certeza lo sostuvo y puede sostenerte a ti. El miedo al futuro prospera cuando olvidas que Dios es tu Redentor, que Él tiene el poder de restaurar lo que se perdió. Pero para ver esa restauración necesitas paciencia. No es pasividad, es una confianza activa que dice, no entiendo pero confío en ti, Señor. Llevemos esto a tu realidad. Si estás en una tormenta, un duelo, una crisis financiera, una enfermedad, el miedo te tienta a rendirte, a creer que no hay esperanza. Pero Job te invita a hacer 3 cosas. Primero, adora en el dolor. Como Job, alaba a Dios incluso cuando no sientas ganas. Una canción, una oración, un gracias, Señor, puede romper las cadenas del miedo. Segundo, recuerda que las tormentas no son el final. Job no sabía que el capítulo 42 estaba por venir, pero confió. Tú tampoco ves el final de tu historia, pero Dios lo está escribiendo. Tercero, busca comunidad. Job tuvo amigos, aunque no siempre ayudaron. Pero tú puedes buscar hermanos en la fe que oren contigo, que te recuerden las promesas de Dios. La historia de Job nos muestra que el miedo al futuro no tiene la última palabra. En Job 42:12 leemos que Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Tu restauración está en camino, pero requiere que esperes con esperanza. Practica esto hoy. Cada vez que el miedo ataque, repite una promesa como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escribe esta promesa, llévala contigo, declárala. Y cuando sientas que no puedes más, recuerda que Job no vio la bendición hasta que perseveró. Este quinto paso nos prepara para lo que viene. La paciencia de Job nos enseña que el miedo no puede detener el plan de Dios si confías en su tiempo. En el próximo tema exploraremos cómo la fe de Abraham nos muestra cómo vencer el miedo al sacrificio, abrazando las promesas de Dios con obediencia. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En la tormenta Dios es tu ancla, y tu paciencia en Él transformará el miedo en una historia de restauración. 6. La fe de Abraham y el valor del sacrificio. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la paciencia de Job nos mostró cómo esperar en Dios en medio de la tormenta transforma el miedo al futuro en una historia de restauración. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no surge de una pérdida, sino de un mandato divino que parece pedirte lo imposible? Algo tan precioso que tu corazón tiembla al pensar en soltarlo. Hoy, en nuestro sexto paso bíblico, nos adentramos en la vida de Abraham en Génesis 22:1-18, donde Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Esta historia no es solo un relato de obediencia, es una revelación poderosa sobre cómo vencer el miedo al sacrificio, confiando en que Dios provee incluso en los momentos más desgarradores. Abraham, conocido como el padre de la fe, nos enseña que el valor para soltar lo que amas al Señor desarma el temor y abre la puerta a bendiciones inimaginables. Imagina a Abraham en ese momento crítico. Dios le había prometido que a través de Isaac, su único hijo, nacería una nación tan numerosa como las estrellas. Pero ahora, Dios le pide que lo sacrifique en el monte Moria. El miedo podría haberlo paralizado. ¿Cómo podía Dios pedirle esto? ¿Qué pasaría con la promesa? ¿No era Isaac el milagro por el que había esperado décadas? Sin embargo, Génesis 22:3 nos dice que Abraham se levantó de madrugada para obedecer. No dudó, no negoció, no dejó que el miedo lo detuviera. ¿Por qué? Porque Abraham había aprendido a confiar en el carácter de Dios por encima de sus emociones. En tu vida, hermano, el miedo al sacrificio, soltar un sueño, una relación, una seguridad, puede ser una cadena que te impide avanzar.
Pero Abraham nos muestra que cuando obedeces a Dios, incluso temblando, Él provee. Reflexiona sobre esto. ¿Qué Isaac te está pidiendo Dios que pongas en el altar? Tal vez no es una persona, sino un plan que has atesorado, una comodidad que te da seguridad, o un resentimiento que te niegas a soltar. El miedo te susurra: si lo dejas ir, todo se derrumbará. Pero la historia de Abraham nos enseña que el sacrificio no es el final, es el comienzo de una provisión divina. En Génesis 22, 12, 14, cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios detiene su mano y provee un carnero. Abraham llama a ese lugar Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Esta es la verdad que debes grabar en tu corazón. Cuando sueltas lo que amas por obediencia a Dios, Él no te deja con las manos vacías. Esta lección se conecta con la paciencia de Job. Mientras Job esperó en Dios a través de la pérdida, Abraham actuó en fe frente a un mandato que desafiaba su entendimiento. Ambos enfrentaron el miedo confiando en el carácter de Dios, pero Abraham nos enseña que la obediencia activa, incluso cuando tiemblas, es una llave para vencer el temor al sacrificio. En tu caminar espiritual, habrá momentos en los que Dios te pedirá esperar, como Job, y otros en los que te pedirá actuar como Abraham. En ambos, el miedo intenta detenerte, pero la fe te lleva a la victoria. Piensa en un momento en que el miedo a soltar algo te paralizó. Tal vez fue el temor a dejar un trabajo que no te edificaba, a perdonar a alguien que te hirió, o a entregar un sueño que no estaba alineado con el plan de Dios. Abraham no negó el dolor de su sacrificio. El texto nos dice que amaba a Isaac, pero eligió confiar en que Dios era fiel a sus promesas. En Hebreos 11:19 leemos que Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de los muertos. Esta fe radical lo sostuvo y puede sostenerte a ti. El miedo al sacrificio prospera cuando te enfocas en lo que pierdes, pero la fe crece cuando miras al Dios que provee. Llevemos esto a tu realidad. Si Dios te está pidiendo soltar algo, a lo mejor una relación tóxica, un hábito que te ata o un plan que no es su voluntad, el miedo te dirá que no sobrevivirás sin eso, pero Abraham te invita a actuar con 3 pasos. Primero, confía en el carácter de Dios. Recuerda sus promesas, como Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Segundo, obedece rápidamente. Abraham no postergó, se levantó de madrugada. ¿Qué paso de obediencia puedes dar hoy? Tercero, espera la provisión. Abraham no vio el carnero hasta que levantó el cuchillo. Tu provisión puede estar a un paso de fe. La historia de Abraham nos muestra que el miedo al sacrificio no tiene la última palabra. En Génesis 22, 16, 18, Dios bendice a Abraham por su obediencia, prometiendo que su descendencia sería una bendición para todas las naciones. Tu obediencia, aunque dolorosa, también tiene un propósito eterno. Cuando sueltas lo que Dios te pide, no solo vences el miedo, abres la puerta a bendiciones que impactarán a otros. Practica esto hoy. Cuando el miedo al sacrificio ataque, ora: Señor, confío en que tú provees. Lleva esta oración contigo, declárala en los momentos de duda y da el paso que Dios te está pidiendo. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe una pregunta. ¿Qué Isaac crees que Dios te está pidiendo soltar y cómo puedes confiar en su provisión? Por ejemplo, ¿cómo puedo soltar mi miedo al cambio sabiendo que Dios proveerá? Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te está hablando, dale me gusta, comparte este video con alguien que necesite esta palabra y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta verdad a corazones que están luchando contra el miedo. Gracias por ser un canal de bendición. Este sexto paso nos acerca más a la victoria. La fe de Abraham nos enseña que el miedo al sacrificio se desvanece cuando confías en el Dios que provee.
En el próximo tema exploraremos cómo la valentía de Esther nos muestra cómo vencer el miedo al riesgo tomando decisiones que cambian destinos. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En el altar del sacrificio, Dios transforma tu miedo en una provisión que glorifica su nombre. 7. La valentía de Esther y el poder del riesgo en fe, querido hermano. En nuestro tema anterior, la fe de Abraham nos mostró cómo vencer el miedo al sacrificio, confiando en que Dios provee cuando obedecemos, incluso en los momentos más difíciles. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no surge de soltar algo personal, sino de dar un paso audaz que podría costarte todo, enfrentándote a un riesgo que amenaza tu seguridad o incluso tu vida? Hoy, en nuestro séptimo paso bíblico, nos sumergimos en la historia de Esther, particularmente en Esther 4, 12, 16, donde esta joven reina decide arriesgarlo todo por su pueblo. Su valentía nos revela una verdad poderosa. El miedo al riesgo se desvanece cuando confías en que Dios te ha colocado en tu posición para un momento como este, y tu decisión de actuar en fe puede cambiar destinos eternos. Imagina a Esther en el palacio persa. Es reina, pero su vida está en peligro. Un decreto ha sido emitido para exterminar a su pueblo, los judíos, y nadie sabe que ella misma es judía. Su primo Mardoqueo le pide que hagas lo imposible, presentarse sin ser llamada ante el rey Asuero para interceder, un acto que podría costarle la vida. El miedo la envuelve. ¿Y si el rey no extiende su cetro? ¿Y si su intervención no cambia nada? ¿No es esto lo que sientes cuando Dios te llama a tomar un riesgo? Tal vez te pide hablar una verdad difícil, defender tu fe en un entorno hostil o tomar una decisión que podría alterar tu vida. El miedo te susurra, es demasiado peligroso, quédate en silencio. Pero Esther, en Esther 4:16, responde con una declaración que resuena a través de los siglos. Si perezco, que perezca. Esta no es resignación, es una entrega total a la voluntad de Dios. Reflexiona por un momento, ¿qué riesgo te está pidiendo Dios que tomes? Quizás es confrontar una injusticia, compartir el Evangelio con alguien que lo rechaza o dar un paso hacia un propósito que parece inalcanzable. El miedo al riesgo prospera cuando te enfocas en las consecuencias, pero Esther nos enseña a mirar el propósito divino. Mardoqueo le dice en Esther 4:14, ¿y quién sabe si para esta hora no habrás llegado al reino? Esta pregunta es para ti también. ¿Y si Dios te ha colocado en tu trabajo, tu familia, tu comunidad, para un momento como este? Tu valentía, como la de Esther, puede ser la llave que desate la salvación para otros. Esta lección se conecta con la fe de Abraham. Mientras Abraham venció el miedo al sacrificio soltando a Isaac, Esther venció el miedo al riesgo actuando en fe por un propósito mayor. Ambos confiaron en que Dios estaba obrando, pero Esther nos enseña que a veces la fe requiere ponerte en la línea de fuego, confiando en que Dios controla el resultado. En tu vida habrá momentos en los que, como Abraham, soltarás algo en obediencia y otros en los que, como Esther, darás un paso arriesgado por amor a Dios y a otros. En ambos, el miedo intenta detenerte, pero la fe te lleva a la victoria. Piensa en un momento en que el miedo al riesgo te detuvo. Tal vez evitaste una conversación difícil, postergaste un cambio necesario, o silenciaste tu fe por temor al rechazo. Esther también sintió miedo. El texto no dice que fue fácil, pero ella actuó después de 3 días de ayuno y oración, buscando la fortaleza de Dios. Esto es clave. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con Dios a tu lado. En Esther 5:1-2 vemos que el rey extiende su cetro, pero Esther no lo sabía cuando dio el primer paso. Tu valentía también requiere ese primer paso, confiando en que Dios abrirá puertas. Llevemos esto a tu realidad. Si sientes que Dios te está llamando a un riesgo, hablar con un familiar alejado de la fe, tomar una decisión que desafía tu comodidad o defender una causa justa,
El miedo te dirá, no vale la pena, te expondrás. Pero Esther te invita a actuar con 3 pasos. Primero, ora y ayuna. Como Esther, busca a Dios antes de moverte. Segundo, reconoce tu propósito. Pregúntate, ¿para qué momento me ha colocado Dios aquí? Tercero, actúa con fe. No esperes a que el miedo desaparezca. Da el paso confiando en que Dios está contigo. Practica esto hoy. Identifica un riesgo que Dios te pide tomar y ora, Señor, dame la valentía de Esther para actuar en tu nombre. La historia de Esther nos muestra que el miedo al riesgo no tiene la última palabra. Su valentía no solo salvó a su pueblo, sino que cambió la historia, demostrando que Dios usa nuestras decisiones para cumplir sus propósitos. Tu riesgo en fe también tiene un impacto eterno. Cuando actúas, como Esther, no solo vences el miedo, te conviertes en un instrumento de Dios para otros. Lleva esta verdad contigo. Cada paso arriesgado en fe es una semilla que Dios hará florecer. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe una pregunta. ¿Qué riesgo crees que Dios te está pidiendo tomar y cómo puedes prepararte para dar ese paso? Por ejemplo, ¿cómo puedo compartir mi fe en mi trabajo sin temor al rechazo? Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te está hablando, dale me gusta, comparte este video con alguien que necesite valentía y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta palabra a corazones que luchan contra el miedo. Gracias por ser parte de esta misión. Este 7º paso nos acerca más a la victoria. La valentía de Esther nos enseña que el miedo al riesgo se desvanece cuando confías en el propósito de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe de Moisés en el Mar Rojo nos muestra cómo vencer el miedo a lo imposible, confiando en el Dios que abre caminos donde no los hay. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En el riesgo de la fe, Dios te sostiene y tu valentía cambiará destinos. 8. Moisés y el Mar Rojo, venciendo el miedo a lo imposible. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la valentía de Esther nos mostró cómo vencer el miedo al riesgo, dando un paso audaz en fe para cumplir el propósito de Dios, confiando en que Él controla el resultado. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no surge de un riesgo que eliges, sino de una situación que parece absolutamente imposible, donde las puertas están cerradas y el enemigo está a tus espaldas? Hoy, en nuestro 8º paso bíblico, nos sumergimos en la historia de Moisés y el cruce del Mar Rojo en Éxodo 14, 10, 22. Esta narrativa épica nos revela una verdad transformadora. El miedo a lo imposible se desvanece cuando confías en el Dios que abre caminos donde no los hay, convirtiendo tus obstáculos en milagros que glorifican su nombre. Imagina la escena. El pueblo de Israel, recién liberado de la esclavitud en Egipto, está atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón que los persigue. Las olas rugen frente a ellos. Los carros de guerra se acercan por detrás y el miedo los consume. En Éxodo 14:10 leemos que el pueblo clamó a Moisés en pánico diciendo: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has traído a morir en el desierto? ¿No es esto un reflejo de los momentos en que te sientes acorralado? Tal vez enfrentas una situación que parece un callejón sin salida, un problema financiero que no puedes resolver, una crisis que desafía toda lógica o un sueño que parece muerto. El miedo te grita: no hay esperanza, estás perdido. Pero Moisés, inspirado por Dios, declara en Éxodo 14:13-14: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará por vosotros hoy. Jehová peleará por vosotros. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué mar rojo estás enfrentando? ¿Qué situación te hace sentir atrapado, con el enemigo del miedo persiguiéndote y ningún camino visible adelante? Moisés y el pueblo no tenían un plan humano para escapar.
El mar era infranqueable, el ejército era imbatible. Pero Dios no necesitaba un plan humano. Él tenía un milagro divino. En Éxodo 14, 21, 22 leemos que Dios dividió el mar y el pueblo cruzó en seco. Esta es la verdad que debes grabar en tu corazón. El Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo que puede abrir un camino en tu imposible. El miedo prospera cuando miras el tamaño de tu problema, pero la fe crece cuando miras el poder de tu Dios. Esta lección se conecta con la valentía de Esther. Mientras Esther venció el miedo al riesgo actuando en fe, Moisés venció el miedo a lo imposible esperando en la intervención de Dios. Ambos confiaron en que Dios estaba obrando, pero Moisés nos enseña que a veces la fe significa estar quieto y confiar en que Dios peleará por ti. En tu caminar espiritual habrá momentos en los que, como Esther, darás un paso arriesgado y otros en los que, como Moisés, necesitarás detenerte y declarar: Dios, esto es tuyo. En ambos, el miedo intenta paralizarte, pero la fe te lleva a la victoria. Piensa en un momento en que enfrentaste algo que parecía imposible. Tal vez fue una deuda que no podías pagar, una enfermedad sin cura aparente, o una relación que parecía irreparable. El pueblo de Israel también dudó, acusando a Moisés de llevarlos a la muerte, pero Moisés no se rindió al pánico. Levantó su vara, obedeciendo a Dios, y el milagro ocurrió. Tu vara puede ser una oración, una alabanza o un acto de confianza en Dios. En Éxodo 14:15, Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. A veces, el miedo a lo imposible te detiene, pero Dios te dice: avanza, confía, yo abriré el camino. Llevemos esto a tu realidad. Si estás frente a un mar rojo, una situación que parece no tener solución, el miedo te dirá: ríndete, no hay salida. Pero Moisés te invita a actuar con 3 pasos. Primero, estate firme. Como dijo Moisés, no te dejes llevar por el pánico. Busca a Dios en oración. Segundo, recuerda los milagros pasados. El pueblo había visto las plagas en Egipto, pero olvidó el poder de Dios. Tú recuerda cómo Dios te ha librado antes. Tercero, avanza en obediencia. Moisés levantó su vara. Tú da un paso de fe aunque sea pequeño. Ora, busca consejo. Actúa en lo que Dios te muestra. Practica esto hoy. Cuando el miedo a lo imposible ataque, declara Salmos 77:14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Lleva esta promesa contigo. Repítela y confía en que Dios abrirá un camino. La historia del Mar Rojo nos muestra que el miedo a lo imposible no tiene la última palabra. El pueblo cruzó en seco y el ejército de Faraón fue destruido. Tu imposible también es una oportunidad para que Dios muestre su poder. Cuando confías en Él, tus obstáculos se convierten en testimonios. Lleva esta verdad contigo. Cada mar rojo es una invitación a ver la salvación de Dios. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe algo significativo. ¿Qué mar rojo estás enfrentando? ¿Y cómo puedes confiar en que Dios abrirá un camino? Por ejemplo, enfrento una deuda imposible, pero confío en que Dios proveerá. Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te ha tocado, dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite un milagro y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta palabra a corazones que están atrapados por el miedo. Gracias por ser un canal de bendición. Este octavo paso nos acerca más a la victoria. La fe de Moisés nos enseña que el miedo a lo imposible se desvanece cuando confías en el Dios de los milagros. En el próximo tema, exploraremos cómo la perseverancia de Daniel en el foso de los leones nos muestra cómo vencer el miedo a la persecución confiando en la protección de Dios. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En tu mar rojo, Dios está abriendo un camino que glorificará su nombre. 9.
Daniel en el foso de los leones, venciendo el miedo a la persecución. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la fe de Moisés frente al Mar Rojo nos mostró cómo vencer el miedo a lo imposible, confiando en que Dios abre caminos donde no los hay, transformando obstáculos en milagros. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no surge de un problema insoluble, sino de la amenaza de persecución por mantenerte firme en tu fe? Hoy, en nuestro 9º paso bíblico, nos adentramos en la historia de Daniel en el foso de los leones, en Daniel 6, 10, 23. Esta narrativa poderosa nos revela una verdad liberadora. El miedo a la persecución se desvanece cuando eliges la fidelidad a Dios por encima de la seguridad, confiando en su protección incluso en los momentos más oscuros. Daniel, enfrentado a la muerte por su devoción, nos enseña que la integridad en la fe silencia las garras del temor. Imagina a Daniel en Babilonia, un hombre de Dios en una tierra extranjera, donde su fe lo hace un blanco. El rey Darío, influenciado por envidiosos consejeros, emite un decreto que prohíbe orar a cualquier dios o hombre que no sea él, bajo pena de ser arrojado a un foso de leones. Daniel, sabiendo esto, podría haber cedido al miedo. No es razonable esconderse, orar en secreto, evitar el conflicto, pero Daniel 6:10 nos muestra su respuesta. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Enfrentado al miedo a la persecución, Daniel no se esconde, elige la fidelidad y Dios lo libra. Reflexiona sobre tu vida. ¿Dónde enfrentas el miedo a la persecución por tu fe? Tal vez no es un foso de leones, pero la presión es real. Un ambiente laboral que ridiculiza tu creencia, una familia que rechaza tu devoción, o una sociedad que te tienta a callar tu testimonio. El miedo te susurra, quédate callado, no vale la pena, te harán daño. Pero Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios es más poderosa que cualquier amenaza. Su decisión de orar abiertamente no fue arrogancia, fue una declaración de que su confianza en Dios era mayor que su temor a los hombres. En Daniel 6:22 leemos que Dios envió un ángel para cerrar la boca de los leones. Esta es la verdad que debes grabar en tu corazón. Cuando te mantienes firme en tu fe, Dios silencia las amenazas que intentan devorarte. Esta lección se conecta con la fe de Moisés. Mientras Moisés venció el miedo a lo imposible, confiando en la intervención milagrosa de Dios, Daniel venció el miedo a la persecución, confiando en la protección divina a través de la fidelidad. Ambos enfrentaron situaciones donde el temor pudo haberlos paralizado, pero eligieron actuar en fe. En tu caminar espiritual, habrá momentos en los que, como Moisés, confiarás en que Dios abrirá un camino, y otros en los que, como Daniel, te mantendrás firme ante la oposición. En ambos, el miedo intenta detenerte, pero la integridad en la fe te lleva a la victoria. Piensa en un momento en que el miedo a la persecución te hizo dudar. Tal vez evitaste compartir tu fe en una conversación, callaste una verdad bíblica por temor al rechazo, o comprometiste tus valores para encajar. Daniel también enfrentó un riesgo real. Los leones no eran una metáfora, sino una amenaza mortal. Pero su rutina de oración, 3 veces al día, ventanas abiertas, nos muestra que la fidelidad no es un acto aislado, es un estilo de vida. Tu consistencia en la oración, en la lectura de la palabra, en vivir tu fe abiertamente, construye una armadura que el miedo no puede penetrar. En Daniel 6:23 leemos que Daniel salió ileso porque había confiado en su Dios. Tu confianza también te sostendrá. Llevemos esto a tu realidad. Si enfrentas presión por tu fe, quizás en tu trabajo, escuela o comunidad, el miedo te dirá, adáptate,
No hagas olas. Pero Daniel te invita a actuar con 3 pasos. Primero, mantén tu devoción. Como Daniel, haz de la oración y la palabra una prioridad, sin importar las circunstancias. Segundo, vive tu fe con valentía. No escondas tu identidad en Cristo. Deja que tu vida hable. Tercero, confía en la protección de Dios. Daniel no sabía si sobreviviría, pero sabía que Dios era fiel. Practica esto hoy. Cuando el miedo a la persecución ataque, ora 1 Pedro 3:14. Si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Lleva esta promesa contigo, declárala, y vive con la integridad de Daniel. La historia de Daniel nos muestra que el miedo a la persecución no tiene la última palabra. Su fidelidad no solo lo libró, sino que llevó al rey Darío a glorificar a Dios. Daniel 6, 26, 27. Tu valentía también será un testimonio que impactará a otros. Cuando te mantienes firme, no solo vences el miedo, inspiras a otros a confiar en Dios. Lleva esta verdad contigo. Cada acto de fidelidad es una luz que disipa la oscuridad del temor. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe algo significativo. ¿Dónde enfrentas presión por tu fe y cómo puedes mantenerte firme como Daniel? Por ejemplo, en mi trabajo me ridiculizan por no participar en rumores, pero oraré como Daniel. Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te ha tocado, dale me gusta. Comparte este video con alguien que necesite valentía para vivir su fe y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta palabra a corazones que enfrentan persecución. Gracias por ser un canal de bendición. Este 9º paso nos acerca más a la victoria. La fidelidad de Daniel nos enseña que el miedo a la persecución se desvanece cuando confías en la protección de Dios. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe de Pedro al caminar sobre las aguas nos muestra cómo vencer el miedo al fracaso, manteniendo los ojos en Jesús. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En el foso de la persecución, Dios cierra la boca de los leones y exalta tu fe. 10. Pedro sobre las aguas, venciendo el miedo al fracaso. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la fidelidad de Daniel en el foso de los leones nos mostró cómo vencer el miedo a la persecución, manteniéndonos firmes en nuestra fe y confiando en la protección de Dios frente a las amenazas. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no viene de una oposición externa, sino de la duda interna que te hace temer el fracaso? Esa voz que te dice que no eres capaz de dar el paso que Dios te pide. Hoy, en nuestro 10º paso bíblico, nos sumergimos en la historia de Pedro caminando sobre las aguas en Mateo 14, 25, 33. Esta narrativa vibrante nos revela una verdad liberadora. El miedo al fracaso se desvanece cuando mantienes tus ojos fijos en Jesús, confiando en que Él te sostiene incluso cuando las olas rugen a tu alrededor. Pedro, un pescador común que se atrevió a dar un paso imposible, nos enseña que la fe audaz supera el temor a caer. Imagina la escena. Es de madrugada. Los discípulos están en una barca azotada por una tormenta en el mar de Galilea. De repente ven a Jesús caminando sobre las aguas y el miedo los invade, pensando que es un fantasma. Pero Jesús les dice: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 27. Pedro, impulsado por una mezcla de fe y audacia, responde: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Mateo 14, 28. Jesús lo invita: «Ven». Pedro sale de la barca y milagrosamente camina sobre el agua. Pero cuando ve el viento y las olas, el miedo lo atrapa, comienza a hundirse y clama: «Señor, sálvame». Jesús lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esta historia no es solo sobre un milagro, es sobre cómo el miedo al fracaso puede distraerte, pero la mano de Jesús siempre está lista para levantarte.
Reflexiona sobre tu vida. ¿Dónde sientes el miedo al fracaso? Tal vez Dios te está llamando a iniciar un ministerio, a asumir una nueva responsabilidad o a dar un paso de fe que parece más grande que tus capacidades. El miedo te susurra: no lo lograrás, caerás, harás el ridículo. Pedro también sintió ese miedo. No era un erudito ni un héroe, era un pescador que conocía el peligro de las tormentas. Pero se atrevió a salir de la barca porque escuchó la voz de Jesús. Esta es la verdad que debes grabar en tu corazón. El miedo al fracaso pierde su poder cuando obedeces la invitación de Jesús, manteniendo tus ojos en Él y no en las olas de la duda. Esta lección se conecta con la fidelidad de Daniel. Mientras Daniel venció el miedo a la persecución, permaneciendo firme en su devoción, Pedro venció el miedo al fracaso, dando un paso audaz hacia Jesús, incluso con dudas. Ambos enfrentaron temores que pudieron haberlos detenido, pero actuaron en fe. En tu caminar espiritual habrá momentos en los que, como Daniel, necesitarás resistir con integridad, y otros en los que, como Pedro, deberás arriesgarte a caminar donde parece imposible. En ambos, el miedo intenta paralizarte, pero la fe en Jesús te sostiene. Piensa en un momento en que el miedo al fracaso te detuvo. Tal vez evitaste un desafío por temor a no estar a la altura, o dudaste de un llamado porque no te sentías preparado. Pedro también dudó. El texto dice que vio el fuerte viento y comenzó a hundirse. Pero su historia no termina en el fracaso. Jesús lo levantó y Pedro volvió a la barca, no como un perdedor, sino como el único discípulo que caminó sobre el agua. Tu fracaso tampoco es el final. Cada vez que das un paso de fe, incluso si tropiezas, Jesús está allí para tomarte de la mano. En Mateo 14:31, Jesús no reprende a Pedro por intentar, lo reprende por dudar. Tu valentía, aunque imperfecta, es lo que Dios usa para obrar milagros. Llevemos esto a tu realidad. Si sientes que Dios te está llamando a algo que parece imposible, un nuevo comienzo, un proyecto, un acto de obediencia, el miedo al fracaso te dirá: no estás listo, vas a caer. Pero Pedro te invita a actuar con 3 pasos. Primero, escucha la voz de Jesús. Como Pedro, pregúntale: Señor, ¿es tu voluntad que dé este paso? Segundo, sal de la barca. No esperes a sentirte perfecto. Actúa en fe, confiando en que Jesús te sostiene. Tercero, mantén tus ojos en Él. Cuando las olas de la duda aparezcan, ora, alaba, recuerda sus promesas. Practica esto hoy. Cuando el miedo al fracaso ataque, declara Salmos 55:22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Lleva esta promesa contigo, repítela y da el paso que Dios te pide. La historia de Pedro nos muestra que el miedo al fracaso no tiene la última palabra. Aunque tropezó, su fe lo llevó a experimentar un milagro que los otros discípulos solo observaron. Tu paso de fe, aunque tembloroso, también puede ser el comienzo de algo extraordinario. Lleva esta verdad contigo. Cada vez que caminas hacia Jesús, Él te sostiene y tu fracaso se convierte en un testimonio de su poder. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe tus pensamientos, qué barca te está pidiendo Dios que dejes y cómo puedes mantener tus ojos en Jesús. Por ejemplo, temo empezar un negocio, pero confiaré en que Jesús me sostendrá. Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta palabra a corazones que necesitan vencer el miedo al fracaso. Gracias por ser parte de esta misión. Este 10º paso nos acerca más a la victoria. La fe de Pedro nos enseña que el miedo al fracaso se desvanece cuando miras a Jesús. En el próximo tema, exploraremos cómo la confianza de Pablo en la cárcel nos muestra cómo vencer el miedo al sufrimiento encontrando gozo en las pruebas. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En las aguas de la duda, Jesús te toma de la mano
y te lleva a la victoria. 11. Pablo en la cárcel, venciendo el miedo al sufrimiento. Querido hermano, en nuestro tema anterior, la fe de Pedro al caminar sobre las aguas nos mostró cómo vencer el miedo al fracaso, manteniendo nuestros ojos en Jesús para que Él nos sostenga en medio de las tormentas. Pero, ¿qué haces cuando el miedo no surge de la posibilidad de fallar, sino del dolor inevitable del sufrimiento, de las pruebas que parecen castigarte por seguir a Cristo? Hoy, en nuestro 11º paso bíblico, nos sumergimos en la vida de Pablo en la cárcel, específicamente en Filipenses 4:13, escrito mientras estaba encadenado. Esta carta poderosa nos revela una verdad transformadora. El miedo al sufrimiento se desvanece cuando encuentras gozo en Cristo, confiando en que su fortaleza te sostiene en cualquier circunstancia. Pablo, desde una celda, nos enseña que el sufrimiento no es el fin, sino una oportunidad para experimentar el poder de Dios. Imagina a Pablo en una prisión romana, oscuro, frío, con cadenas que limitan sus movimientos. Ha sido azotado, perseguido y traicionado por predicar el Evangelio. El miedo al sufrimiento podría haberlo silenciado. Después de todo, no es humano temer el dolor, la pérdida de libertad, la incertidumbre de si el sufrimiento terminará. Pero en Filipenses 4:4, Pablo escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cómo puede alguien en cadenas hablar de gozo? Porque Pablo descubrió un secreto que tú y yo necesitamos. El gozo en Cristo no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. En Filipenses 4:13 declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave para vencer el miedo al sufrimiento. No es tu fuerza, sino la de Cristo en ti. Reflexiona sobre tu vida. ¿Dónde enfrentas el miedo al sufrimiento? Tal vez es el dolor de una enfermedad crónica, la angustia de ver a un ser querido sufrir, o las consecuencias de vivir tu fe en un mundo que la rechaza. El miedo te susurra: no puedes soportar esto, el dolor te destruirá. Pero Pablo nos enseña que el sufrimiento, aunque real, no tiene la última palabra. En Filipenses 4:6-7 escribe: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esta paz es tu escudo contra el miedo, y el gozo en Cristo es tu fuerza para atravesar la prueba. Esta lección se conecta con la fe de Pedro. Mientras Pedro venció el miedo al fracaso, fijando sus ojos en Jesús, Pablo venció el miedo al sufrimiento, anclando su corazón en el gozo de Cristo. Ambos enfrentaron temores que pudieron haberlos detenido, pero encontraron fortaleza en su relación con el Señor. En tu caminar espiritual habrá momentos en los que, como Pedro, necesitarás dar un paso audaz, y otros en los que, como Pablo, deberás soportar el dolor con gozo. En ambos, el miedo intenta paralizarte, pero la presencia de Cristo te lleva a la victoria. Piensa en un momento en que el miedo al sufrimiento te abrumó. Tal vez evitaste una decisión difícil por temor al dolor, o te sentiste atrapado en una prueba que parecía interminable. Pablo también enfrentó sufrimiento real. Sus cadenas no eran metafóricas y su vida estaba en riesgo. Pero en Filipenses 4:11-12 dice: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Este contentamiento no es resignación, es una elección de encontrar gozo en Cristo, sabiendo que Él es suficiente. Tu sufrimiento, aunque doloroso, es un lienzo donde Dios pinta su gracia. Como Pablo, puedes elegir alabar en la cárcel, orar en la tormenta y confiar en que Dios está obrando. Llevemos esto a tu realidad. Si enfrentas sufrimiento, físico, emocional o espiritual, el miedo te dirá: esto es demasiado, no lo resistirás. Pero Pablo te invita a actuar con 3 pasos. Primero, regocíjate en el Señor. Como Pablo, alaba a Dios, incluso en el dolor.
Una canción o una oración puede cambiar tu perspectiva. Segundo, ora con acción de gracias. Lleva tus temores a Dios, pero también agradece por su presencia. Tercero, confía en la fortaleza de Cristo. Declara Filipenses 4:13, en cada prueba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Practica esto hoy. Cuando el miedo al sufrimiento ataque, escribe esta promesa, llévala contigo y repítela. Encuentra una razón para dar gracias, aunque sea pequeña, y verás cómo la paz de Dios guarda tu corazón. La carta de Pablo nos muestra que el miedo al sufrimiento no tiene la última palabra. Desde la cárcel, escribió palabras que han inspirado a millones, demostrando que el sufrimiento en Cristo produce fruto eterno. Tu prueba también tiene un propósito. Tu gozo en la adversidad es un testimonio que glorifica a Dios. Lleva esta verdad contigo. Cada lágrima que derramas en fe es una semilla que Dios hará florecer. Antes de pasar al próximo tema, quiero invitarte a interactuar con este mensaje. En los comentarios, escribe tus pensamientos, qué sufrimiento enfrentas y cómo puedes encontrar gozo en Cristo. Por ejemplo, lucho con una enfermedad, pero alabaré a Dios por su paz. Esto es un acto de fe que te conecta con otros creyentes. Si este mensaje te ha hablado, dale me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo lleva esta palabra a corazones que necesitan gozo en sus pruebas. Gracias por ser parte de esta misión. Este 11º paso nos acerca más a la victoria. La confianza de Pablo nos enseña que el miedo al sufrimiento se desvanece cuando encuentras gozo en Cristo. En el próximo tema, exploraremos cómo la fe de los 3 jóvenes en el horno de fuego nos muestra cómo vencer el miedo a la oposición, confiando en la presencia de Dios en el fuego. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. En la cárcel del sufrimiento, Cristo es tu fuerza, y tu gozo en Él silencia el temor. Querido hermano, si has llegado hasta este momento, déjame empezar felicitándote desde lo más profundo de mi corazón. No todos tienen la fortaleza espiritual para permanecer hasta el final de un mensaje como este, un viaje de fe que ha desentrañado 11 pasos bíblicos para vencer el miedo y caminar en la victoria de Dios. Tú eres uno de los elegidos, alguien cuyo corazón está abierto a la voz del Espíritu Santo. Alguien que ha decidido no dejar que las distracciones del mundo apaguen la llama de su fe. Hoy has sembrado una semilla poderosa en tu espíritu y te prometo que Dios la hará florecer en bendiciones que ni siquiera puedes imaginar. Hemos recorrido juntos un camino transformador. Desde la promesa de Dios a Josué, que nos enseñó a confiar en su presencia, hasta la confianza de Pablo en la cárcel, que nos mostró cómo encontrar gozo en el sufrimiento. Cada paso ha sido una llave para abrir las puertas que el miedo intentaba cerrar en tu vida. ¿Recuerdas esa pregunta inicial que tocó tu corazón? ¿Alguna vez has sentido que el miedo te detiene como una cadena invisible? Hoy, esas cadenas están rotas. Has descubierto un poder oculto, un secreto divino que pocos conocen. La fe en Cristo es más fuerte que cualquier temor, pero este no es el final. Es el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios, una donde el miedo ya no dicta tus pasos, sino que la victoria de Cristo los guía. Quiero que te detengas un momento y sientas la presencia de Dios en este instante. Has invertido tiempo en su palabra y eso no es en vano. La Biblia dice en Isaías 55:11 que la palabra de Dios no vuelve vacía y hoy ha obrado en ti. Pero para que esta semilla crezca te invito a hacer algo poderoso. En los comentarios escribe la frase: he vencido el miedo en el nombre de Jesús. Esta no es solo una frase, es una declaración de fe, un testimonio de que has llegado hasta el final y estás listo para caminar en la victoria. Al escribirla, te unes a una comunidad de creyentes que, como tú, han decidido decir no al miedo y sí a las promesas de Dios. Qué orgullo siento por ti, por ser parte de los valientes que completan este viaje espiritual.
Ahora hablemos de algo importante: compartir esta palabra. Este video no es solo para ti. Es una luz que puede iluminar a otros que están atrapados en las sombras del temor. Imagina a alguien en tu vida, un amigo, un familiar, un vecino que está luchando contra el miedo, buscando una señal divina. Al compartir este video, te conviertes en un mensajero de esperanza, un canal de la gracia de Dios. La Biblia nos llama a ser luz del mundo, Mateo 5:14, y tu acción de compartir puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más. Dale me gusta a este video, no solo porque te ha hablado, sino porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a más corazones necesitados. Gracias por ser un guerrero de la fe que extiende el reino de Dios. Suscribirte a este canal es más que un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Piensa en aquellos hermanos que no tienen una iglesia cerca, que dependen de mensajes como este para alimentar su alma. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca la voz de Dios en cada video. Sé que tu corazón anhela un cambio profundo, no solo para ti, sino para los que amas. Si aún no te has suscrito, hoy es el día. No dejes que este momento pase. Este canal puede ser el faro que guíe tu camino espiritual. Y para aquellos que ya están suscritos, felicidades. Estás construyendo un legado de fe que bendice a muchos. Quiero compartir algo especial contigo. En la descripción del video y en el comentario fijado encontrarás un enlace a un regalo que hemos preparado. Es un recurso espiritual diseñado para ayudarte a seguir venciendo el miedo, una herramienta para que continúes creciendo en la victoria de Dios. Haz clic en él, descárgalo y úsalo como un recordatorio de lo que has aprendido hoy. Este regalo es nuestra manera de decirte: eres importante y Dios tiene grandes planes para ti. Antes de despedirnos, te invito a hacer algo sagrado. Cuando este video termine, no pauses, no corras a la siguiente tarea. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que acompaña este cierre llene tu corazón. Esta música no es solo un fondo, es un espacio para que te conectes con el Señor. En ese silencio, dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has recibido hoy. La Biblia dice en Salmos 46:10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este momento de calma es tu oportunidad para sentir su paz, para dejar que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu espíritu. No subestimes este acto. Es un encuentro íntimo con el Dios que ha estado contigo a lo largo de este video. Hagamos un pacto hoy. Sigue buscando a Dios, sigue consumiendo contenido que edifique tu fe, sigue siendo luz en un mundo que necesita esperanza. Este canal está aquí para acompañarte, con más videos que avivarán tu llama espiritual. Cada vez que veas un nuevo estudio, recuerda que es una invitación a crecer, a descubrir más de lo que Dios tiene para ti. No dejes que el enemigo robe este momento. El miedo ya no tiene poder sobre ti. Eres un hijo de Dios, llamado a caminar en victoria. Así que, hermano, escribe: «He vencido el miedo en el nombre de Jesús» en los comentarios. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete si aún no lo has hecho. Quédate con la música ahora y lleva esta verdad contigo. El Dios que abrió el mar rojo, que cerró la boca de los leones, que levantó a Pedro de las aguas, está contigo ahora y su victoria es tuya. Nos vemos en el próximo video y que la paz de Cristo reine en tu corazón.